nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestos para ti, Señor, esta mañana. Danos un corazón enseñable. Despierta en nosotros el oído de discípulo. En el poderoso nombre de Jesús lo pedimos. Amén, amén y amén. Démosle fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Quisiera, hermanos, esta mañana platicar, por lo menos comenzar a platicarle de un tema que tiene que ver con el retorno, ¿verdad? Recuerde que se nos ha proclamado a nosotros este año, así como dice ahí, año del retorno. Es una proclama profética, no es un eslogan, sino que es un decreto que necesitamos entenderlo. Por eso es que procuramos explicarlo en los primeros días del año, para que al entenderlo podamos nosotros disponernos a buscarlo para poder recibirlo en nuestro corazón y que esa proclama se vuelva una verdad. Y sabemos bien que la proclama profética, o sea, el año del retorno, está basado en esta palabra hebrea que aparece en numerosos pasajes de la Biblia. La palabra shu, diga shu, usted dijo ahí retorno en hebreo. Algo así como cuando alguien estornuda, ¿va? Shu significa literalmente volverse. Yo le he puesto aquí los conceptos del diccionario Chávez, un diccionario de hebreo y griego. Este diccionario dice que significa volver, regresar, arrepentirse, volver a Dios. Note que significa arrepentirse. Mire, aquí le voy a señalar eso, arrepentirse. O sea, el volverse a Dios tiene que ver con arrepentimiento. Y no olvidemos que arrepentimiento en griego se dice metanoia o metanoeo, que significa cambio de mente, cambio de forma de pensar. También dice el diccionario Chávez que significa hacer volver. O sea, cuando Dios nos habla, ya sea directamente o a través de algún ministro o a través de algún hermano, y nos convence de que nos volvamos al Señor o que dejemos de hacer algo que no está bien, eso es hacer volver. También significa traer, restaurar. Le voy a encerrar también esto, mira, restaurar, porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando uno se vuelve a Dios, ¿verdad? Y hay un verdadero arrepentimiento, entonces hay también restauración en nuestra vida espiritual. También significa recobrar tanto cosas como también personas. O sea, todo eso va a pasar este año en nuestra vida en la medida que entendamos y asimilemos la palabra preciosa del Señor, y que nos apoderemos, ¿verdad?, de esa bendición. Vamos a recobrar cosas, ahí hay propiedades, ¿verdad?, y también personas. A lo mejor si se le fue el cónyuge lo puede recuperar este año, o está como aquel policía, ¿va? O aquella persona que la seguía, el policía. ¿Sí se acuerda de ese meme que anduvo hace como un año ahí en las redes? Iba a toda velocidad y el policía detrás y no se detenía, y cuando por fin lo alcanzó, le dice: ¿y usted, señor, se puede saber por qué va tan rápido? Le dice. El señor policía, le dice, es que fíjese que a mí mi mujer me la robó un policía. Y yo pensé que usted era y que me la venía a regresar. Entonces, en el año del retorno cualquier cosa puede pasar, hermano. Entonces, porque aquí dice pues que significa, shu significa recobrar cosas y también personas. O si usted perdió algún hijo, ¿verdad?, que se le fue, tal vez no que se le ha ido pues, sino que está ahí en su casa, pero tiene ya algunos meses de estar enojado con usted, a lo mejor lo va a recobrar. Devolver algo a alguien, algo que le habían quitado, ¿verdad?, lo va a recobrar. Restituir, volver a colocar algo en su lugar. Mire todo lo que significa shu. Restaurar algo a su estado previo, algo que se había deteriorado, ¿verdad?, algo que se arruinó. O sea, si nosotros hemos vivido este tiempo atrás una vida espiritual no en el mejor estado en nuestra cristiandad, porque a lo mejor quizás tuvimos tiempos mejores, pero hemos menguado
y nuestra vida espiritual se ha deteriorado, este es un tiempo oportuno de parte del Señor. Es un tiempo en el que Él nos da la oportunidad, como decía hermano Noé, de ser restaurados a como fuimos en el mejor momento de nuestra vida cristiana. Rescatar la propiedad vendida, porque acuérdense que el año del retorno tiene también que ver con el año del jubileo que celebraba el pueblo de Israel, donde se rescataban aquellas propiedades que por necesidad a lo mejor se habían vendido. En el año 50, en el año del jubileo, el pueblo las rescataba porque era la ley que Dios había establecido. También significa retribuir y hacer volver el corazón, O sea, tiene mucho que ver con arrepentimiento. Por eso le resalté esta palabra. Tiene mucho que ver el volver a Dios o el año del retorno, tiene mucho que ver con el arrepentimiento. Y en las veces que Dios me ha permitido traer una palabra aquí para usted y hemos hablado del retorno, yo le he estado diciendo que nosotros todos necesitamos hacer una revisión de nuestra vida espiritual y necesitamos reconocer los retornos que tenemos que hacer. Yo ya vi los míos y estoy procurando hacerlos. Los retornos que uno tiene que hacer si reconoce pues que de alguna manera ha menguado con el pasar de los años, porque uno puede ser que en algún momento la gente dice cuando está en el primer amor, refiriéndose a que está recién convertido. Pero estar en el primer amor, hermanos, es estar amando de todo corazón al Señor, porque ese es el amor primero. Entonces, cuando uno está amando de todo corazón al Señor, de repente hace compromisos con Dios, hace promesas con Dios, hace algunos arreglos en su disciplina, pues en el orden que lleva en su vida, para dedicarse al Señor en la comunión. Pero con el pasar de los años, como que uno se va o cansando o se va acostumbrando a ciertas cosas y luego deja de hacerlas. Yo le contaba la otra vez de aquel hermano que se fue era pastor y se fue a un seminario allá en San Salvador, donde era un seminario de Iglesia y Crecimiento, y donde había gente exponiendo, no la palabra, porque en esos seminarios en realidad no son como el que tuvimos el día de ayer, no son eventos como el de ayer, donde se expone realmente la palabra, sino que se dan más que todo charlas, ¿verdad? Que le ponen un versículo bíblico, pero luego se habla de estrategias que son meramente humanas, porque si es un evento de iglesia y crecimiento, lo único que se procura en esos eventos es hacer crecer a la iglesia en número. Y usted sabe que necesitamos crecer en número, pero primero necesitamos crecer en calidad de cristianos que somos. Porque si uno llega a la madurez, obviamente si hay crecimiento individual en el ser espiritual, va a haber crecimiento numérico también, ¿va? Pero le decía pues que este hermano se fue y venía bien emocionado, porque ahí habían invitado a pastores de iglesias mega a nivel mundial. Le estoy hablando de hace más de 20 años, ¿va? La historia que le estoy contando. Entonces vino emocionado y como yo no fui, me vino contando. Me dijo, fíjate, me dijo que ahí estuvo el pastor fulano, que tiene no sé cuántos miles de miembros, y estuvo el otro, parece que había estado, no recuerdo si el mismo John Guichó, que fue el pastor de la iglesia más grande del mundo, o había alguien de la iglesia de él, pero habían estado hablando de la iglesia del doctor Cho. Entonces, y fíjate, me dijo que un hermano dijo que él tiene una iglesia de más de 10,000 miembros y que él lo único que ha hecho es orar 1 hora diaria durante toda su vida y ayunar 1 vez por semana. Y que Dios lo ha bendecido de esa manera. Entonces yo, me dijo, le prometí a Dios. Hice un pacto con Dios, que hermanos sabemos que el hombre no puede pactar con Dios porque el que hace los pactos es Dios. ¿Quiénes somos nosotros para pactar con Dios, man? Hice un pacto con Dios, me dijo, y le dije que voy a orar 1 hora diaria y voy a ayunar 1 vez por semana. Qué bueno, le dije yo, te felicito. Y hermano, yo creo que no habían pasado ni 2 meses
Cuando llega un día y llegó a mi casa, va, y me dice, mira vos, me dice, ¿por dónde está aquel versículo? ¿No te acordás? Y llegó con una Biblia, va. ¿No te acordás dónde está aquel versículo donde dice la Biblia, porque no quiero sacrificio, sino obediencia? Y como en ese tiempo todavía no teníamos la biblioteca electrónica y todo eso, donde se facilita mucho el buscar versículos bíblicos, saqué una concordancia yo de la Biblia y se lo busqué, va, aquí está, mira, gracias, me dijo. Y yo le dije, ¿estás preparando algún tema al respecto? No, me dijo, ando buscando versículos para no ayunar. Imagínense cómo estaba, ¿va? O sea, quería deshacer el voto que le había hecho a Dios, ¿va? Y andaba buscando una justificación bíblica, porque lo que le estoy diciendo pues es que con el pasar de los años uno se va o cansando de algunas cosas o acostumbrando a otras, y entonces baja en el nivel de comunión. Y lo tremendo de eso es que a veces uno ni cuenta se da del bajón que ha tenido. Cuando digo el bajón no me refiero al hambre, ¿va? No se da cuenta de dónde ha caído, como le dice el Señor a la iglesia. ¿A cuál iglesia es? A la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que le dice, arrepiéntete y ve de dónde has caído. Y le están diciendo que vuelva y haz las primeras obras. Porque si le dicen arrepiéntete, yo le he puesto ahí, le he resaltado que el volver a Dios tiene que ver con arrepentimiento. Entonces el Señor le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles? Aquellas que estaba haciendo bien delante de Dios y que dejó de hacerlas. ¿Sí me está entendiendo? Entonces yo no le estoy diciendo a usted que está caído, pues, pero casi le estoy diciendo eso. Es que mire, a uno de repente lo visita, y que el Señor reprenda al diablo, ¿va? Ese que la Biblia dice que es ladrón y que dice que viene para hacer tres cosas y van en una serie, hermano, de caídas para aquel que lo visita, ese ladrón, ¿verdad? Dice que el ladrón viene para provocar tres cosas. ¿Cuáles son? Juan capítulo 10. ¿Cuál? Hurtar, matar y destruir. Lo primero que hace es hurtar. Después del hurto viene el quitar la vida, ¿verdad? No la vida bios, que es la vida aquí en la tierra, sino la vida zoe. La vida zoe es la vida en el espíritu. Después de hurtar, le mata la vida zoe, y lo siguiente es la destrucción del ser. Eso tiene que ver con el antitabernáculo, como enseñábamos ayer, y lo mencionaba también uno de los maestros que estuvieron enseñando. Lo primero en el antiatrio sería el hurto, en el antilugar santo sería la muerte espiritual, que es lo que le pasó a Adán y a Eva cuando pecaron en el huerto, y lo siguiente en el antilugar santísimo sería la destrucción. Entonces, pero lo primero que hace el ladrón es hurtar. Y mire, pues, el ladrón puede hacer, puede robar de dos maneras, por lo menos jurídicamente hablando. Puede ser hurto o puede ser robo. Lástima que nuestra hermana Lupita se fue con el niño para el área de niños. Digo, porque ella es abogado. ¿Habrá algún otro abogado que nos explique eso? Esta hermana Carlita, para que me crean los hermanos, va que jurídicamente es diferente robo que hurto. ¿Cuál es la diferencia? Ajá. O sea, en el robo, el ladrón llega y le pone la pistola o el cuchillo y le dice, la vida o la degollo. Perdón. Y le dice, denme todo lo que lleva. O sea, la enfrentaba. Pero en el hurto no hay violencia, ni se hace presente el ladrón. Bueno, ahí está, pues, pero usted no lo mira. Sino que le roba, en el hurto le roba, pues, pero sin que el cliente se dé cuenta. O sea, cuando usted viene a decir, ¿y dónde está mi cartera?
¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde está mi dinero? Ni cuenta se dio que se lo timaron. Eso es hurto. Entonces cuando dice Juan capítulo 10 que el ladrón viene para hurtar y luego para destruir, es que el cliente que viene a ser usted, va, yo, no nos damos cuenta de que el ladrón nos visitó y nos hurtó. ¿Qué nos hurtó? Quizás la pasión por la presencia de Dios, la pasión por la palabra, el anhelo de estar en la casa de Dios, el deseo de tener comunión con Dios, es esa necesidad que de repente uno siente de orar, de ayunar, de tener comunión con el Espíritu. De repente ya no la sentimos. Y ya nos da lo mismo hacerlo que no hacerlo. Y hasta, como aquel hermano que le cuento, buscamos versículos bíblicos para no hacerlo. ¿Sí me está entendiendo? Y entonces uno va decayendo en su vida espiritual. Y ahora en el año de retorno, por el Espíritu Santo, por la revelación del Espíritu, necesitamos entender de dónde hemos retrocedido y hacer los retornos necesarios. Quizás haya uno aquí que antes ayunaba por lo menos una vez a la semana, o de vez en cuando, pues, pero que ahora ya tiene meses de no hacerlo. Quizás haya uno aquí que no podía dormirse sin orar un su rato, pero ahora, hermano, no puede dormir si no se mira un capítulo de la serie, ¿va? O de la novela. ¿Sí me está entendiendo? Y que ahora pues el Señor nos está dando la oportunidad de retornar y hacer en cada uno de nosotros un volverse a Dios. Entonces, yo quisiera platicarle esta mañana de este tema. Yo le he puesto así: exhortación a volver al Señor. O sea, vengo a exhortarle, no a garrotearle, ¿va? Porque la exhortación puede ser un consejo o puede ser un regaño. Exhortación a volver al Señor. Hermano, necesitamos volvernos al Señor. ¿Por qué cree que Dios nos ha proclamado un año del retorno? Pues porque necesitamos volver, necesitamos retornar a Él. Vivimos en una época en la que los distractores son demasiados, hermano. Yo creo que hace años, porque yo tengo, usted sabe que tengo como 25 años, pero me acuerdo yo de que hace algún tiempo, por lo menos cuando yo era niño, le iba a decir cuando estaba más chiquito, pero no he crecido mucho, hermanos, y la gente cómo iba a los cultos. Y le estoy hablando de iglesias de antaño, donde había culto, y todavía hay iglesias así, ¿va? Gracias a Dios, donde hay culto los 7 días de la semana. Nosotros no tenemos culto los 7 días de la semana, pero sí los 7 días de la semana tenemos actividad. O sea, culto solamente hay aquí en el templo, martes en la noche, jueves en la noche, domingo en la mañana y domingo en la tarde. Pero los otros días que no hay culto tenemos discipulados. Los miércoles hay discipulados. Bueno, los lunes también, porque aquí estamos en la oficina, estamos todos los discipuladores. Bueno, aquí está la gente de danza también, que tiene su ensayo, y los de alabanza, que tenemos también nuestro ensayo los días lunes. Estamos ocupados. El día miércoles hay discipulados, día viernes también, y también el día sábado. Entonces usted puede congregarse los 7 días de la semana. Pero yo recuerdo, por lo menos la iglesia donde se congregaban mis padres, donde yo crecí de niño, que hermano, ahí estaba la gente y que llegaban de lejos al culto en la noche, y que en aquellos tiempos, hermano, previos a la guerra o iniciando todavía la década de los 80, que es cuando comenzó la guerra civil, ¿va? Esos cultos comenzaban a las 7 de la noche y terminaban 11 de la noche. Después con las presiones de la guerra y que había toque de queda y todo eso, las iglesias comenzaron a hacer los cultos más temprano, se hacían en la tarde. El día domingo siempre el culto era en la noche, pero a partir de ese tiempo, en la década de los 80, se comenzó a hacer por la tarde en la mayoría de iglesias, y en otras por la mañana, y el culto ya solo duraba 2 horas. Pero antes de ese tiempo los cultos eran por lo menos de 3 horas. Y la gente ahí estaba, hermano. Y yo recuerdo que la gente se iba al culto y llegaban de lejos.
Y de repente decían los pastores, vamos a tener campo blanco, le llamaban, no le decían discipulado, ni célula familiar o evangelística, sino que campo blanco. Pero eso era lejos. Y no crea usted que la gente iba en carro, iban a pie. Y ahí iban a la medianoche alumbrándose con una linterna, ¿verdad? De regreso para su casa. Y esa pasión en este tiempo la gente la ha perdido porque hay demasiado entretenimiento. Demasiado, hermano, demasiado entretenimiento. O sea, a la gente hoy no le alcanza el día para el entretenimiento. Porque hay mucho, pero demasiado. Yo creo que cuando vino el cable, los que tenían televisión normal, ¿verdad? Y lograron conseguir cable, ahí pasaban, hermano, felices viendo tele, porque tenían cable y ahí habían muchos canales, ¿verdad? Con programaciones diferentes. Pero hoy, hermano, es todavía peor la cosa, porque cuando había cable, uno miraba tele y por lo menos la gente que estaba ocupada, pues, nos pasaba que cuando teníamos tiempo de ver televisión, ahí estábamos con el control, pasando todos los canales del cable, ¿va? Y no hallábamos que ver. Cuando teníamos tiempo. No teníamos tiempo y ahí estaba la mejor película que usted quería ver, estaba ahí, pero no tenía tiempo de verla. ¿O no le pasaba así? Pero ahora en este tiempo, con el internet y con las plataformas, hermano, usted puede ver lo que quiera, cuando quiera, a la hora que quiera. Y si se quiere ver su telenovela favorita de una vez, puede hacerlo, ¿va? Usted se echa la vigilia de telenovela. Pero si hay vigilia aquí, no viene, ¿va? Si viene solo al primer culto. A menos que venga la hermana Lisney. Ahí sí va. Pero si invitan a maestros van a estar, ¿para qué voy a ir? ¿Sí me está entendiendo? Porque no amamos la palabra. Entonces, todos esos hurtos nos han sucedido, creo yo, a la mayoría de los que estamos aquí. Que el enemigo no ha llegado así con cachos y cola a asaltarnos y a decirnos, te voy a quitar esa pasión que tenés por el Señor Jesús. No ha llegado, pero nos ha mandado un montón de cosas para entretenernos y que desviemos nuestra mirada y nuestra mente y corazón del blanco que tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, resulta de que al hablar de volver al Señor, ¿verdad? Resulta de que hay por lo menos 3 pasajes en la Biblia donde el Señor dice más o menos lo mismo. Mire cómo dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, en el verso 6. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel. Acuérdense que usted y yo somos el Israel espiritual, como lo dice el apóstol Pablo. Entonces dice, la carta decía: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Estas eran palabras del rey, pero el rey obviamente era el líder puesto por Dios, era el pastor del pueblo, que está exhortando al pueblo a volverse a Dios. Pero les dice, miren, vuélvanse ustedes a Jehová, al Dios de sus ancestros, al Dios de Abraham. Usted sabe que Abraham conoció a un Dios vivo, que hablaba con él. Al Dios de Isaac, quien también conoció a ese Dios vivo, y al Dios de Israel. Fíjense que la mayoría de veces cuando se habla del Dios de Abraham y del Dios de los patriarcas, ¿verdad? Dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero aquí dice Dios de Abraham, mire cómo lo dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Israel es el mismo Jacob, pues, pero este es el que le cambiaron el nombre. Israel es el hombre nuevo, Jacob es el hombre viejo. Entonces le está diciendo que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios del hombre nuevo, no del Jacob viejo, no del ladrón, no del usurpador, sino que el Dios del hombre nuevo, el Dios de aquel que ha decidido volverse a él, pues. Y entonces les dice, si ustedes se vuelven a él, él se volverá al remanente por el que ustedes oran. Fíjense que este rey
Este rey lo que está buscando, es el rey Ezequías, ¿verdad? Lo que está buscando es restaurar el culto en el pueblo, el culto a Dios, porque el pueblo se ha alejado de Dios. Es casi como que le proclamaran el retorno en aquellos días pues al pueblo. Y por eso les manda la carta a todas las provincias del país diciéndoles: volveos al Señor y Él se volverá al remanente que está en cautiverio. Porque si nosotros nos volvemos a Dios, hermano, Él se vuelve a nosotros, definitivamente. Y entonces Ezequías lo que él quería era celebrar la Pascua tal como lo establecía la ley, porque por muchos años no se había hecho. Y ahora está llamando al pueblo al arrepentimiento, está llamando al pueblo a reconsiderar su vida espiritual, a hacer el retorno que cada uno necesita hacer para que Dios se vuelva también al pueblo. Eso lo repite más o menos de la misma forma en estos otros versículos que están en Zacarías capítulo 1, versos 1 al 3. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez Dios está diciendo: si ustedes se vuelven a mí, yo también me voy a volver a ustedes. O sea, que Dios se había alejado del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo se había alejado de Dios. Y al alejarse de Dios, y Dios alejarse de ellos, los entregó en manos de sus enemigos, y ahora estaban cautivos allá en Babilonia, muchos de los del pueblo de Israel. Y usted sabe cómo habían dejado Jerusalén, ¿verdad? La quemaron el templo, destruyeron el templo, le destruyeron los muros a la ciudad, y la ciudad de Jerusalén es figura también de la iglesia, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Entonces, cuando uno, hermano, se aleja de Dios, Dios también se aleja. O sea, por eso es necesario que retornemos, por eso es necesario que nos revisemos y que veamos qué retornos tenemos que hacer. No se trata de pensar: o sea que la hermana fulanita, la hermana Chepita, esta hermana que ya no hay una, tiene que regresar. Pues hay que ver a ella, ¿va? Yo lo que necesito es regresar yo. Ahí ve usted si quiere volver, ¿va? O no quiere volver. Lo importante es que yo regrese. Entonces, que a usted le interese su propia condición. Lo que Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. O sea, hay que cuidar de los demás, porque Timoteo era un pastor, era un apóstol. Y le está diciendo Pablo: ten cuidado de ti mismo. En la doctrina le está diciendo: antes de cuidar de los demás, tienes que cuidarte de ti mismo. También dice el apóstol Pablo en general, ya no solo a una persona: mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos y por la grey. Pero primero hay que revisarnos nosotros. Está bien que exhortemos de repente a un hermano que anda caminando mal, que anda volando bajo. Está bien que lo exhortemos, pero antes exhortémonos a nosotros mismos. Procuremos volver, ¿verdad? Y que cante usted como aquel salmista: y volver. No, ese es el retorno, pero en el matrimonio, hermano. Entonces, si usted se vuelve, dice el Señor, que Él también se va a volver. ¿Por qué? Porque también Él ha dicho que si usted se aleja, Él se va a alejar. Y luego lo repite, mire, en Malaquías, o sea, por lo menos 3 veces lo dice. Lo dice la palabra de Dios. Y es en los tiempos, hermanos, en el que Dios se había alejado del pueblo y que el pueblo estaba cautivo. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, aquí no dice hijos de Israel, porque estaban robándole a Dios, sino hijos de Jacob. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, porque yo no cambio, dice él, y Dios, nuestro Dios es un Dios de misericordia, lento para la ira. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres me habéis robado. Mire, ¿por qué dice desde los días de vuestros padres me habéis robado? Os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis.
¿Por qué? Porque este Jacob, hermano, era bien bandido. Usted sabe, ¿va? Pero bien bandido. Entonces, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, el pueblo de Israel, y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Pero otra vez, Dios le está diciendo al pueblo, vuélvanse a mí y yo me vuelvo a ustedes. Regresen a mí y yo voy a regresar. Arrepiéntanse de su mal camino y yo voy a estar con ustedes. Porque no pensemos, hermano, no pensemos que Dios está con nosotros si estamos alejados de Él. Definitivamente no va a estar ahí. Si queremos que Dios esté con nosotros, necesitamos nosotros volvernos a Él. No porque nos esté exigiendo a alguien, sino porque la palabra de Dios nos lo está pidiendo. O sea, cuando le digo exigir, pues no es que tal vez se lo va a exigir un ministro, porque los ministros exponemos la palabra, no la imponemos. Sino que a veces la exigencia viene por parte de algún familiar, ¿verdad? De parte de la esposa o del esposo, que la esposa le dice, si no vas al culto y si no te arrepentís, depende dónde le duela más al marido, como la mujer lo conoce, ¿va? Le dice, te voy a cerrar la puerta de la cocina. Que ya sabe que aquel no puede estar sin comer, ¿va? Declaro en huelga la cocina, le dice. Y él se declara en huelga la cocina. Aquel no se la cree, ¿va? Y de repente llega y no hay comida. Y si le hacen, le queman los frijoles, le queman las tortillas. ¿Por qué? Porque le están exigiendo, no, que ya te dije que si no vas al culto, aquí no va a haber cena. Y entonces dice que vaya pues ya cuando se pesa y ve que ya bajó 5 libras, va, dice, vaya pues voy a ir al culto y voy a poner cara de arrepentido para que esta me haga buena comida, va. Pero no lo está haciendo porque quiere acercarse a Dios, sino que lo está haciendo porque se lo están exigiendo. Y peor si le dicen, va, si nomás te cierro la puerta del cuarto, lo dejan durmiendo con Firulais. Ahí sí rapidito, va. Rapidito pone cara el niño Dios y se va para el culto. Pero no tiene que ser así la cosa, no tiene que ser de esa manera. Él ha dicho, vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes. O sea, si yo lo hago porque me lo están exigiendo, entonces el Señor no va a volver porque no me estoy arrepintiendo bien, va. Pero si lo hago porque realmente estoy anhelando, deseando estar con Él, entonces definitivamente Él se va a volver a mí. ¿Sí me entiende? Mire, esto es como en un matrimonio. Cuando hay algún conflicto en el matrimonio y alguno de los cónyuges se pone difícil y el otro ahí está ruega, y a veces es en el caso del matrimonio de la iglesia y Cristo, pues el que ruega siempre es Cristo, ¿va? Si hasta dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, como nosotros, dice, como embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reconciliados con Dios. O sea, el Señor es el que está ahí como rogándonos, como insistiéndonos que volvamos. Y le voy a poner un ejemplo, no sé si hay algún matrimonio aquí, la Juanita no trajo a Paco, va. Ahí tengo a Toño con hermana Edith, hágame un favor, véngase usted, ayúdeme a predicar. Que me ayuden a predicar los hermanos. Vamos a suponer, los cubrimos en el nombre de Jesús, ¿va? Y renunciamos a cualquier disensión. Amén. Vamos a suponer que los hermanos tienen algún conflicto, ¿va? Y entonces, hermana Edith, vuélvase usted a ver para qué lado, mire. Y Toño, vos volvete para allá. Tan bravo, ¿va? Cualquier parecido, hermano, esta palabra es para usted. Mire pues, ellos están bravos, entonces usted se va a hacer la rogada, hermana Edith. Entonces, Toño, hablale, volvete a ella y hablale.
y usted no le conteste hoy. Mira, así son ellas, hermano. Pero aunque mal paguen ellas, hablarle otra vez. Entonces, como ella no quiere, él dice, me cansé de rogarte. Te das vuelta y te alejas. Más lejos. Para que si algo pasa, que no te des cuenta. Y entonces pasa el tiempo y de repente, por alguna razón, ella se acuerda, ¿verdad?, de los amores que el hermano le ha mostrado, de su esposo. Y entonces ella se acuerda de él y decirle, hablarle, hermana, dése la vuelta y háblele. Y vos, Toño, de una vez te venís para donde ella. Porque es que ella es la iglesia, hermano, y él es Cristo. En la figura del matrimonio, usted sabe que así es, háblele. Mírenlo, ahí viene, ¿ya me entendió? O sea, el Señor, en la figura del esposo, ¿verdad?, le dice a su iglesia, a su esposa, a su novia, le dice, si te vuelves a mí, yo también me voy a volver. Y él no es de rogar, ya se fijó, ¿va? No es de rogar. Démosles un buen aplauso a este hermano. Gracias, hermano. Voy a volver a sus lugares. Ya me ayudaron a predicar. Yo creo que entendió mejor lo que ellos le dijeron a lo que yo le dije, ¿va? Eso es lo que el Señor dice, pues si tú te vuelves, yo me voy a volver. Pero mire, el pueblo de Israel había caído en esta situación. Yo le puse a esa parte círculo virtuoso. Usted sabe que hay círculo vicioso. Hay círculos virtuosos y hay círculos viciosos en los que nosotros podemos caer, tanto en nuestra vida secular como en la vida espiritual. Pero uno de los círculos, por ejemplo, uno de los círculos virtuosos en los que nosotros tenemos que andar es, por poner un ejemplo, el círculo del dar. El principio del dar, dijo el Señor, dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida. Pero es dad y se os dará. O sea, si usted da, también va a recibir, pues. Todo el que da, recibe. Ese es un círculo virtuoso. Usted da y recibe. Usted da y recibe. Vuelve a dar, vuelve a recibir. Es un círculo virtuoso. El dar, repito, es un círculo virtuoso. Pero también en la Biblia aparecen algunos círculos viciosos. Los círculos viciosos son malos, son nocivos para nuestra vida. Entonces dice en Nehemías capítulo 9, verso 28. Pero una vez que tenían paz, en el contexto, dice que el pueblo de Israel, Dios, se alejaban de Dios, Dios los entregaba en manos de sus enemigos y clamaban a Dios y Dios los liberaba. Y entonces el verso 28 dice, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo. Este es un shuv negativo. Esto es un retorno negativo. Y todo aquel que no entre en el año del retorno, en la proclama profética, va a tener retornos negativos. Entonces, una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. O sea, ese es un círculo vicioso en el que muchos cristianos podríamos estar. En el que nos está tronando y lloviendo sobre mojado, nos arrepentimos y clamamos al Señor, nos volvemos a Dios, ¿verdad? Pero una vez que Dios nos bendice, nos prospera, nos saca del valle de sombra y de muerte, otra vez nos alejamos, volvemos a nuestras andadas. Y otra vez el Señor se aleja, porque usted se aleja, Él se aleja. Usted se vuelve, Él se vuelve. Y otra vez el Señor, hermano, permite que le visite, qué sé yo, la enfermedad, que le visite la muerte, que le visite la escasez, que le visite alguno de esos enemigos que lo ponen a temblar, ¿va? Y en medio de la angustia, uno se vuelve otra vez al Señor, clama al Señor, le pide por misericordia y hasta le canta, ten misericordia de nosotros. Y entonces el Señor se vuelve
en su misericordia y le libra, le salva, le levanta, le saca del momento de angustia, pero otra vez se vuelve usted a las andadas. Entonces, eso no es lo que Dios quiere en el año del retorno. Yo creo que este es uno de los riesgos que corremos en el año del retorno, porque así hemos estado viviendo. No pensemos que este círculo vicioso nos va a funcionar en el año del retorno. Si seguimos así, hermano, no va a pasar nada. Porque el Señor lo que quiere, según Joel capítulo 2, verso 12, es que hay un verdadero arrepentimiento. Aún ahora, declara el Señor, volved a mí de todo corazón. Oiga, ¿cómo quiere el Señor que vuelva? Volved a mí de todo corazón. O sea, el Señor le dice, si vas a regresar, que sea de verdad, que sea de todo corazón. Si vas a hacer un retorno, tienes que hacerlo bien. No por un tiempo, no por un mes, no por una semana, ni siquiera solo por el año del retorno, sino que tiene que ser completamente, hermano, entregarle el corazón a Dios. Volver a mí de todo corazón. Y luego dice, ¿cómo hay que volver, mi hermano? Para los que dicen que no hay que ayunar, va. Con ayuno, con llanto y lamento. Pero con ayuno, con llanto y lamento, no porque le está tronando, va. No porque le duele la enfermedad, no porque le duele la situación en la que ha caído por haberse alejado de Dios. No. Llanto y lamento por haberse apartado de Dios, por haber ofendido a Dios, por habernos alejado de Dios, por haber menospreciado a Dios, por haber menospreciado su palabra, por haber menospreciado su bendición, hermano, porque ¿cómo nos ha bendecido el Señor, hombre? Como para que nos alejemos de Él. ¿Cómo nos ha bendecido el Señor como para no darle gracias? ¿Cómo nos ha bendecido el Señor como para no darle alabanza? ¿Cómo nos ha bendecido el Señor como para no servirle? ¿Cómo nos ha bendecido como para no congregarnos, hermano? Y si alguien ha caído en esas situaciones es porque ha menospreciado la bendición de Dios. Y ahora el Señor nos dice, si te vas a volver, tienes que volver de todo corazón, con ayuno, con llanto y lamento. ¿Por qué? Lamento, ya le dije, por haber pecado. No tanto por la situación en la que uno está, porque uno generalmente llora y lamenta y ayuna porque le está tronando, ¿va? Pero el Señor quiere que lloremos y que nos lamentemos por haber pecado. Es decir, que nos duela en el corazón el habernos apartado de Dios. Y el volver, hermano, el retorno tiene que ser de esa manera. Según esto que le estoy leyendo, si vamos a hacer algún retorno, tiene que ser un año, hermano, en el que estemos ayunando más. Digo, si usted va a volver, pues, si usted quiere hacer retorno, algún retorno en su vida y quiere volverse a Dios, aquí dice que tiene que ser de esa manera, de todo corazón, con ayuno y con llanto y con lamento. Entonces, aquí los días martes hay ayuno y oración, ¿verdad? Usted aproveche de venir. Es ayuno de mujeres, pero como la iglesia es una mujer, ¿va? Podemos venir los hombres. No solo mujeres vienen, ¿va? Ajá, pero hay oportunidad para ayunar. Yo como no aceptan algo así como con feminismo, ¿va? Me quedo en la casa, pero también procuro ayunar los días martes. Y no se lo digo a usted para que diga, wow, ¿no? Es porque todos necesitamos hacerlo. Ahí lo dice, pues. Volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Y luego el verso 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque una expresión de, ¿cómo le digo?, de dolor, de lamento, y de luto en el pueblo de Israel era rasgarse las vestiduras, era romper las vestiduras, ¿verdad? Claro que sí, quizás no usaban Levi's, hermano, porque está fregado romper un Levi's así con las manos. Rasgad vuestro corazón, no las vestiduras. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo. Esto es tan lindo también, mi hermano. O sea, arrepiéntase, le está diciendo el profeta Joel al pueblo, porque Él, nuestro Dios,
es compasivo y clemente. Voy a subrayar también esto. Dice que Él, nuestro Dios, es compasivo y es clemente. Clemente no es apellido, hermano. Hay apellido Clemente, va. Pero no va a pensar usted que es el apellido del Señor. Que claro, tiene que ver con su nombre y con su naturaleza, va. Clemente, ¿qué es para usted clemente? Alguien que es, como dice aquí, va, compasivo, clemente, con clemencia, que si le va a corregir, lo hace con clemencia. Lento para la ira, o sea, Dios no es de mecha corta, hermano. Lento para la ira, o sea, si usted se vuelve al Señor, aquí dice, mire, lento para la ira. Eso quiere decir que Él lo va a recibir a usted y no lo va a recibir bravo, va. Puede ser muy feo lo que uno haya hecho, de lo que está arrepintiéndose y volviendo al Señor, pero si llegamos, entonces Él dice que va a ser, Él es lento para la ira. Él tarda, hermano, en enojarse, pero dice que es abundante, pero abundante en misericordia. O sea, la misericordia no se acaba en el Señor. Si usted dice, ay, hermano, pero es que yo he pecado tanto que ya quizás no le va a alcanzar al Señor la misericordia para perdonarme. Claro que sí, Él es abundante en misericordia. Él no es como nosotros. Nosotros, hermano, ¿cuántas le dice usted al que le ofende? Ya va una. Ya van dos. Como aquel hombre que usted sabe que cómo le hacía caso a la esposa. Y le preguntaron, ¿y usted cómo es que es tan así con su esposa? Que medio dice ahí algo y usted bien obediente. Es que eso tiene que ver con toda nuestra vida matrimonial. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el secreto? Es que cuando la conocí, ella tenía un caballo. Y el caballo le desobedeció un día y le dijo, va una. ¿Y qué pasó? Cuando le hizo la otra, le pegó un balazo. Entonces, hoy, cuando yo me porto así un poquito, ella me dice, va una, rapidito, ¿ves? No espera que le diga, va una, va, porque ya sabe que la siguiente. Peligroso le dan la última cena. Entonces, Dios no es así. Nosotros sí, va. Así le decimos, ya va una. Y tal vez no se lo decimos a la persona, pero ahí lo anotamos en nuestro corazón, ¿va? En la lista negra. Y decimos, ya me debe una este bandido. Ya me debe una esta bandida. Y luego le hacen otra, ya van dos. A las 3, dice usted, va. Esperando hasta que llegue la tercera para sacar la pistola, va. Pero Dios no es así. Nuestro Dios ahí dice que es abundante en misericordia. Y también dice, mire qué bonito esto, y se arrepiente de infligir el mal. De infligir el mal. Se arrepiente, porque Él en su ira, cuando alguien lo enojó, que lo llevó al colmo, digamos, ¿verdad? Algún hijo de Dios, y aunque Él es lento para enojarse, pero fue tanta la rebelión que por fin se enojó el Señor. Y entonces determinó algo malo para esa persona. Pero esa persona regresa, no como dice el chavo, vuelve el perro arrepentido, porque renunciamos, somos ovejas. Vuelve la oveja arrepentida delante del Señor y Él se arrepiente del mal que había ya permitido sobre la persona. Y como se arrepiente, dice, vaya pues, hay que sanarlo, dice el Señor. Y manda ahí un ministro con el don de sanidad y la persona sale de esa situación. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Hermano, Dios es maravillosa, pero maravillosamente bueno. Más misericordioso de lo que nosotros podamos pensar. Por eso es que el profeta Isaías dice, venid luego, o sea, no se tarde mucho. Venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor, a través del profeta Isaías. Venid luego y estemos a cuentas. Y si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los voy a emblanquecer, dice el Señor, como la lana. O sea, no importa lo que se haya hecho, Él solamente quiere que volvamos a Él
a ponernos a cuentas. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, dice también el profeta Isaías, y vuelva hacia Jehová, al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia y será amplio, mire, amplio en perdonar, amplio en perdonar. No importa qué tan negro, qué tan rojo sea el pecado, porque el único pecado que no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero de ahí lo que hayamos hecho, hermano, si nos arrepentimos, como el versículo que leíamos, de todo corazón, Él será amplio en perdonarnos. Él nos va a mostrar su abundante misericordia, pero necesitamos volver a Él de todo corazón. Necesitamos volver a Él, hermanos amados, así con ayuno, con llanto y con lamento. Amén. Como ya me tienen en cero ya los hermanos, lo voy a dejar hasta ahí, porque si me meto al siguiente versículo, por lo menos va a ser media hora más, ¿va? Entonces póngase de pie, por favor. Y hermanos, volvamos al Señor. Dispongámonos en estos minutos en los que vamos a orar. Recuerden que este es un momento muy, muy importante en la palabra, porque es donde el Señor sella su palabra en nuestros corazones. Y es donde nosotros, según el rema que recibimos, hablamos con el Señor para pedirle que la palabra se vuelva una verdad en nosotros. Entonces, digámosle al Señor que nos queremos volver a Él. Dios le está llamando y le está diciendo: vuélvete a mí, vuelve, regresa, vuelve de todo corazón. Entonces, yo quisiera que se tome unos segundos, cada uno de los que estamos aquí, para meditar en nosotros mismos. La exhortación del Señor es: vuélvete a mí y yo me volveré a ti. ¿Qué retornos tiene que hacer? ¿En qué tiene que volverse? Porque el pueblo de Israel en Malaquías le dijo al Señor, cuando Él les dijo: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, le dijeron a Él: ¿y en qué hemos de volvernos? Entonces yo creo que hagas esa pregunta, pero no se la hagas al Señor, porque Él claro que lo sabe. Háztela a ti mismo. ¿En qué he de volverme? ¿En qué yo necesito volverme a Dios? ¿En qué áreas, qué actitudes yo debo cambiar? ¿Cómo yo debo de regresar? Lo dice Joel capítulo 2. De todo corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. Pero pregúntate a ti mismo: ¿en qué yo tengo que volverme? ¿En qué yo tengo que volverme? ¿En qué yo tengo que arrepentirme? Como se le dijo a la iglesia de Éfeso: arrepiéntete y mira de dónde has caído y arrepiéntete. Habla con el Señor por un momento y pídele su auxilio, su socorro, para que puedas volver. Algunos tuvieron un tiempo en el que hablaban en otras lenguas y ya no hablan en lenguas. Hay que volver al Señor. Algunos tuvieron un tiempo en el que fluían en la profecía, pero ya no. Hay que volver. Tienes que volver a profetizar. Tienes que volver a ser lleno del Espíritu para que los dones fluyan a través de ti. Algunos servían en algún área de la iglesia y dejaron de hacerlo. Tienes que volver al Señor en esa área. Algunos tocaban un instrumento y colgaron el arpa y dejaron de adorar al Señor con el instrumento con el que Él les mandó desde la preexistencia, ya capacitados con esa habilidad. Tienes que volver a hacerlo. Algunos tenían un devocional diario del estudio de la palabra y han dejado de hacerlo. Tienes que volver a eso. Aquellos que tenían un devocional diario de oración, tienes que volver a eso. Dejaste de hacerlo, tienes que volver. Aquellos que tenían un devocional en su casa de adoración con cánticos al Señor y dejaron de hacerlo, tienes que volver a hacerlo. Aquellos que estaban apasionados por la presencia del Señor, pero perdieron ese anhelo, esa pasión, y ahora les cuesta
esforzarse y sacrificarse por estar en un lugar donde sabemos que está la presencia de Dios, por buscar la presencia de Dios. Tienes que volver a eso, tienes que volver a eso. Algunos tenían comunión con mucha gente y ahora no, porque rompieron la paz. Tienes que volver en ese sentido también. Tienes que reconciliarte con tus hermanos. Hermanos, son muchos los retornos que necesitamos hacer. Es en muchas cosas que necesitamos volver. Y ahora el Señor te ruega, como si rogase por nosotros, dice el apóstol Pablo. Reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Hermanos, reconciliémonos esta mañana con el Señor. Reconciliémonos. Volver al Señor es reconciliarse. Si te vuelves, le dijo el Señor al profeta Jeremías, yo te restauro. Si te vuelves a mí, yo te restauro. Es decir, esas falencias espirituales que has estado viviendo van a cambiar, porque el Señor te va a restaurar, te va a transformar de nuevo, te va a mudar en otro hombre nuevamente, te va a mudar en una nueva mujer. Si te vuelves de todo corazón, serás restaurado. Habla con Dios, habla con el Señor y vuélvete. Si hubiese alguien esta mañana que no ha aceptado a Cristo y quiere hacerlo, este es el momento para que usted le abra su corazón a Dios. Si alguien ha estado alejado y quiere hoy públicamente reconciliarse con Dios, también este es el momento oportuno. Habla con Dios, habla con Dios. Dios quiere restaurar a plenitud tu vida. Si no nos volvemos, no hay arrebatamiento. Acércame a ti. Sí, Señor. No me dejes ir. Lo rindo todo otra vez para escuchar tu tierna voz. Mi primer amor. Nadie más será. Nadie más será. Pues nada ocupa tu lugar. Pues nada ocupa tu lugar. En tus brazos quiero estar. Ayúdame, dile ayúdame. Ayúdame a encontrar el camino hacia ti. Ahora levanta tu voz y grítale desde tu espíritu. Te anhelo, Dios. Eres a quien necesito. Te anhelo, Dios. Dime que estás aquí. Te anhelo, Dios. Con todo el corazón dile que lo anhelas. Con todo el corazón, háblale. Te anhelo, Dios. Dime que estás aquí. Te anhelo,
Tienes que volver al Señor. Tienes que regresar al Señor. Tienes que volver a la comunión. No puedes seguir alejado. El día que tú vuelvas, ahí estará el Señor para ti. Tienes que regresar. El Señor te está llamando. El Señor te está extendiendo su mano para levantarte de donde has caído. Y Él te dice: levántate, levántate, yo quiero restaurarte. Levántate, yo quiero caminar contigo. Padre bueno, gracias te damos por tu preciosa palabra. Señor mío, ayúdanos a través del redarguir de tu espíritu para volvernos a ti. Yo quiero volverme a ti, Señor amado. Pon en nosotros tanto el querer como el hacer, el anhelo, Señor, pero también la fuerza para hacerlo. Que nos volvamos a ti arrepentidos, en el nombre de Jesús. Padre bueno, gracias por tu preciosa enseñanza. Sella tus palabras en nuestras mentes y en nuestros corazones. Despídenos en paz y va con bien a cada uno hasta su hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.